seguir dando el estudio, que esta vez vamos a tener un estudio relacionado a los versículos que siempre nos tocan, mejor dicho al capítulo, que es en Romanos, ¿no es cierto? Sí. Pero claro, antes vamos a pedir a nuestro Señor que sea Él el que nos guíe, nos alimente, nos abra también la mente en poder comprender el contenido de estos versículos que vamos a leer. Vamos a orar. Señor, esto podemos hacer los mortales. De rogarte, de pedirte que tu Espíritu, Señor, sea el que en este lugar y en este momento, cuando se abre tu palabra, nos dé, Señor, una visión de lo cual tú has escrito hace tiempo atrás y haces que puedan en la historia de tu iglesia transmitirse. Tu pueblo, el pueblo, Señor, que tú elegiste y el futuro, Señor, que también ya tienes expuesto, escrito, anunciado, Señor. Danos, Señor, esta capacidad de poder entender con este corto entendimiento que tenemos y saber, Señor, que tu eternidad, tu palabra es para siempre y tus promesas, Señor, también. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a leer los versículos 16 hasta el 24. Capítulo 11 de Romanos. Capítulo 11 de Romanos, versículo 16 hasta el versículo 24. Dice así: digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuál más su plena restauración? Romanos 6, versículo 12, estoy leyendo, no sé. Es la Reina Valera, no creo que haya problema, ¿no? Porque a vosotros hablo gentiles, versículo 13. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los que mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueran descajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en un lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, para su incredulidad, pero fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aunque ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volveros a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo, dice el texto. En este contenido, Pablo hace entender la recuperación, la restitución nuevamente de Israel. En el capítulo 9 y en el capítulo 10, Pablo había dado a entender
que había unos judíos que fueron cortados, que fueron eliminados. Y esta era la tristeza de Pablo. Si nosotros vamos al capítulo 9, en el versículo 1 al 5, lo dice con tristeza. Y digo, verdad digo en Cristo. Siempre en Romanos, en el capítulo 9, dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, a los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En los inicios, como podemos ver, la tristeza de Pablo ante algunos parientes que habían sido cortados, habían sido eliminados. Y aquí Pablo saca a relucir el contexto y dice cómo ellos también estaban dentro del pacto, en esa riqueza, ¿no? Estos parientes eran la adopción del pueblo, era la gloria, era la promulgación de la ley, el culto de las promesas, ellos lo tenían. Pero al principio lo veo, qué tristeza. Capítulo 10, versículo 1, también aquí relata esa manera triste que estaba Pablo. Hermanos, dice en el versículo 1, capítulo 10, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para la salvación. Todos estos textos que hemos leído estaban relacionándose a su pueblo. La cuestión está, ¿cómo podría salvarse su pueblo? ¿No? Hay que entender que el tipo de la salvación que estaba aquí hablando Pablo era con relación cómo podían entrar al reino de Dios. No era lo mismo que la salvación nosotros lo entendemos desde el punto de vista gentil, ¿no? Salvados. Ellos ya tenían en sí el pacto, ellos ya estaban elegidos, pero ellos no estaban cortados del reino de Dios. ¿Cuál era la condición para que ellos pudiesen entrar a ese reino de Dios del cual ya habían sido ellos incluso elegidos? Capítulo 10, versículo 5 al versículo 13 lo explica también Pablo. Y dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así. Estamos dando a entender cuál es la justa forma de la relación con Dios para poder entrar a ese reino de Dios. Versículo 5, ¿no? La justicia que es por la ley de Moisés, escribe así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ella, pero la justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta era la solución y Pablo lo describe aquí. No está tan alto para poder decir que algo está que no podemos alcanzarlo, ni está tan abajo, tampoco que podemos. Está aquí, está en nuestra boca, es Jesús, dice, ¿no? A su pueblo. Si confesaras con tu boca, entonces estarías salvo. Entrarías dentro de lo que anteriormente se dijo para entrar al reino de Dios, en esa salvación, pero necesitamos que pueda reconocer aquí a Jesús.
Así que lo más triste estaba aquí Pablo en este capítulo 11. ¿Qué va a hacer ahora con su pueblo? ¿Habrá una esperanza para su pueblo? ¿Entrarán los judíos a ese reino de Dios? Pero lo interesante es que esta esperanza, en el capítulo 11, el versículo 23, lo dice aquí. Versículo 23, capítulo 11, ¿no? Y dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, o sea, no creían en Jesús, ¿no? Serán injertados, pues poderoso es Dios para volveros a injertar. Es decir, si su pueblo pudiese volver a afirmar, a creer en la justicia que era Jesús, entonces podía ser restituido. Esa era la esperanza. Lo más difícil lo había hecho durante el texto que hemos visto. Era injertar, como hemos leído, unas ramas. ¿Alguien ha visto cómo se injertan las cosas? ¿Alguien ha visto? Sí. Es interesante el modo que lo hacen. Cortan una rama a lo diagonal, abren exactamente una cuña y meten ahí. Lo interesante es que las ramas estas que introducen allí es con fruto, es una rama buena para que le dé fuerza al árbol viejo, digamos, ¿no? En este caso había sido también injertada, así lo está explicado de una manera muy habitual, pero es una rama silvestre, una rama sin fruto, salvaje, sí. No da buen fruto. Sí, que no daba fruto. Pero injertada en el árbol de Judá, de la raíz de Judá, podemos decir, esta iba a dar fruto. Qué interesante eso. Pues los gentiles, habiendo sido así, pensando que iban siendo injertados, podían pensar entonces, bueno, pues entonces nosotros somos los elegidos, nosotros somos los mejores, ¿no? Ahora que estamos dando el fruto. Así lo dice el texto. Pero le da una recomendación, no te jactes, dice. No te jactes porque no creas que el haberte sustituido, ahora tú eres el mejor, ¿no? Según dice el texto. Y ahí viene pues una recomendación a que no te jactes, porque así como ha cortado también la rama de Judá, así también te puede cortar a ti. Al contrario, dice, teme. Así en estas simples palabras. Pero vamos a ir un poco más detenidamente a poder ver el texto. Entonces, en estos versículos que hemos leído, hay una esperanza nueva para el pueblo judío. Y Pablo da a entender todo. Hay dos cosas que das a entender, Israel y los gentiles. Si nosotros leemos, por ejemplo, en el versículo 7, en cuanto a Israel, dice, los que buscaban a Israel no lo han alcanzado. Dice, ¿no? En el mismo versículo dice, en cuanto a los gentiles, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Ahora, ¿por qué no han alcanzado los judíos? Lo dice en el versículo 11 también, por su transgresión, dice, ¿no? Esto es por su caída. Y esa transgresión, nos dice el texto, ese tropiezo de ellos, en el versículo 11 lo dice, es la riqueza del mundo. Es decir, es la salvación a todos los gentiles.
Y esto entonces provocó un celo, como lo dice en el versículo 11, del capítulo 11, ¿no? Celo. Entonces la cuestión está, ¿será restituida el pueblo de Israel? Se preguntaba, ¿no? Sí, así lo dice Pablo en el versículo 12, capítulo 11 siempre, ¿no? Será su plena restauración, dice, ¿no? Será su plena restauración. Y será su admisión, dice en el versículo 15. Pues sí, nuevamente entonces tomará Dios a su pueblo. Había cortado la rama, sí, pero daba una esperanza. En el otro lado, pues los gentiles podrían jactarse en el versículo 18. No te jactas, dice, ¿no? El versículo 18. El mismo dice el versículo 18, si te jactas, recuerda que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Así que Israel podría haber restaurado, explica aquí Pablo. Y da unos dos ejemplos seguidamente. Uno con relación a la masa y otro con relación al olivo. Uno dice, si el primer fruto es santo, también lo es el resto, relacionándose a los judíos, ¿no? Y el segundo es, si la raíz es santa, también lo son las ramas. Naturalmente, el pueblo judío estaba apartado, ¿no? Estaba seleccionado. Ellos eran su pueblo. Ellos estaban apartados. Ellos tenían esa ocasión. Pero tropezaron, como nos dice aquí en estos versículos. Así que entonces ocurrió que ese pueblo gentil fue injertado. Tú, dice en el versículo 17, tú que eres olivo silvestre, o sea, sin fruto, has sido injertado y has sido partícipe de la raíz de las ricas sabias del olivo. Dicen los textos, cuando dice partícipe de la raíz, son partícipes de las promesas de los profetas. Y has bebido de la rica savia del olivo, del pueblo judío. Pues bien, y después dice, no seas altivo. Las ramas, el versículo 19, ¿no? Las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Podría ser esa la forma de poder ser antiguo. Pero no te ensorbezcas, dice, antes teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Pues bien, aquí vemos unos dos ejemplos que nos dan a entender qué es lo que tenemos que tener atención aquí. Tal vez una simple aplicación. Hay personas que dicen que Dios es muy severo, ¿no? Pero en este texto se ve que es bondadoso. Sí, había sido severo, había cortado con su pueblo, pero dio nuevamente una esperanza a su pueblo, ¿no? Que iba a ser restituido, nos dice aquí. Iba a ser restaurado, nos dice el versículo 12, versículo 15. Pero por otro lado también podemos decir, hay personas que dicen, pues Dios es bueno, es tan bueno que no va a hacer nada, ¿no? Con lo malo. Pero podemos ver aquí que sí, Dios es severo y castiga.
están con Él. 2 versículos vamos a leer. Está en Juan 15, 4. Juan 15, 4. Y lo dice así de esta manera, ¿no? Juan 15, 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Esta es una llamada de atención y una advertencia, ¿no? Es una forma de poder decir, mira lo que ha pasado, lo que ha dicho Pablo, la forma en que ha restituido a su pueblo y cómo ha castigado, y aquellos que han sido injertados y que están dando fruto, pero gracias a la raíz judía, ¿no? A la raíz de Judá. También hay otros textos que podemos ver, gracias a esto, ¿no? Pero también puede castigar. Entonces es permanecer en Cristo, en la vida, ¿no? Por otro lado, también un texto que podemos ver en Isaías 11. En Isaías 11, que dice así, un texto profético, que lo que leemos en el Nuevo Testamento y lo que Pablo está diciendo, ya lo viene diciendo en el Antiguo Testamento, y dice así, tan maravillosos estos textos, nos hace recordar, nos da un punto de partida por el cual Pablo está desenglosando lo que después iba a venir con el pueblo judío y con el pueblo gentil. Y dice Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿A quién se está refiriendo esto? A Jesús. Y luego dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni urgirá por los que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, erguirá con equidad para los mansos de la tierra, herirá la tierra con la barra de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¡Wow! ¡Qué palabras a las cuales en Jesús, en esta profecía, estaba dando a entender después lo que iba a pasar! Y justamente eso pasó. A quien no aceptaron, no confesaron con su boca, se eliminaron ellos mismos. Y la solución estaba entonces en poder confesar en él para poder entrar al reino de los cielos. Su pueblo judío los iba a restaurar. Entonces había una esperanza en ello. Y otro texto también podemos leer en 2 Reyes capítulo 19. 2 Reyes capítulo 19, versículos 30 al 31. 2 Reyes, capítulo 19, 30 al 31. Segunda Reyes, capítulo 19, 30 al 31 dice así. Y lo que hubiera escapado, lo que hubiera quedado en la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo. Y llevará fruto arriba, porque saldrá de Jerusalén remanente del monte de Sión los que se salven. El celo, o sea, el amor de Jehová de los ejércitos, hará esto, dice el Señor, con su pueblo. Jamás ha alejado Dios a su pueblo, ha castigado, pero jamás ha abandonado. De modo que vuelve a la advertencia aquí, ¿no? Nunca ha dejado a su pueblo, también no nos dejará a nosotros. Pero tampoco eso no significa que va a tolerarlo todo. Temed, por eso, ¿no? Temed.
y estar en comunión con Él. Porque nada podéis hacer, dice, sin mí, dice Jesucristo mismo, quien fue anunciado desde el Antiguo Testamento, tanto para los pueblos judíos como tanto también para el pueblo gentil. Los dos en el medio es Cristo, la salvación, para unos y para otros. Vamos a orar y así vamos a terminar. Señor, gracias por tu palabra, porque en verdad todo lo que se dice, todo lo que ha hecho, todo lo que describe Pablo, y con estos ejemplos también que nombra la santificación, la forma, Señor, de insertar, la forma de poder entrar a ser parte y partícipe, a poder tener, Señor, esa savia de tu pueblo, Señor, lo estamos aquí viviendo. Porque cada vez que leemos entendemos, Señor, tu gracia es grande. Nosotros, que no participábamos con el pueblo judío, que no teníamos ningún fruto, nos hiciste, Señor, nos acercaste, nos tomaste y ahora nos das parte, Señor, de esta gran sabiduría que tú, con antelación ya habías pensado con tu pueblo, también lo gozamos nosotros. Señor, ayúdanos los que estamos aquí a depender de tu Espíritu, de tu palabra, de la palabra de Jesús, para que no haya en nosotros, Señor, un engaño. En el nombre de Cristo. Amén.